Hola, arrancamos este vídeo dedicado a la instalación de MongoDB a través de repositorio y mediante Docker. Antes de empezar, sería bueno recordar los conceptos fundamentales del vídeo anterior, donde instalábamos Mongo, pero descargando los archivos desde su web oficial y configurando todo a mano. En primer lugar, creábamos un usuario que llamábamos MongoDB y que sería el encargado de gestionar Mongo a nivel de sistema operativo, es decir, el que tendría permisos para arrancarlo, reiniciarlo, permisos para escribir en disco, etc. En general, esto se considera una buena práctica para entornos grandes, donde las responsabilidades están bien definidas. La pregunta que hay que hacerse es, ¿la persona encargada de gestionar Mongo debe tener permisos administrativos en todo el servidor? Otra buena práctica consistía en crear un archivo de configuración en la carpeta /etc donde definíamos todos los aspectos de MongoDB relacionados con el sistema operativo y con su propio funcionamiento. Aquí es donde definíamos las rutas donde se guardarán los logs y los datos. También en este archivo se definen otros aspectos importantes como las IPs aceptadas y el puerto de escucha. El tercer concepto que tratamos fue la creación de un servicio para que el arranque y la parada de Mongo sean sencillos, pero sobre todo para lanzar el servicio automáticamente en cada arranque del servidor. Ninguno de estos tres pasos es estrictamente necesario. De hecho, podríamos ejecutar MongoDB a través del comando sudo. Podríamos indicar toda la configuración a través de parámetros del comando con el que se arranca el servidor y también podríamos repetir ese largo comando a mano en cada arranque si fuera necesario. Las instalaciones que vamos a ver en este vídeo usan esas buenas prácticas de manera transparente para el usuario. La ventaja de conocerlas es que sabremos dónde hay que mirar para comprobar algo y dónde hay que tocar para modificar algo. En definitiva, estos modos de instalación nos ahorran mucho tiempo, pero requieren tener el mismo conocimiento que para una instalación personalizada. En primer lugar, vamos a instalar Mongo mediante un repositorio, en concreto mediante el repositorio oficial de MongoDB. De esta manera tendremos acceso a las actualizaciones tan pronto como MongoDB las libere. Además, al añadir el repositorio al apt de Ubuntu, podremos instalar MongoDB con un sencillo apt install. Para esta instalación usaré una nueva máquina virtual con Ubuntu Server, un par de gigas de RAM y salida a Internet. En ocasiones como estas, en las que añadimos un nuevo repositorio externo a nuestro gestor de paquetes, suele ser habitual que estos estén cifrados con la llave privada de su entidad, así que el primer paso es descargar la llave pública y actualizar el gestor de paquetes. Esto se hace con el comando wget y la ruta del archivo que nos queremos descargar. En este caso es wget https://pgp-mongodb.com/server7.0.asc. Ya tenemos la llave pública de MongoDB para su versión 7 de servidor, pero aún no la podemos utilizar porque viene armada en texto plano. Hago un inciso para aclarar este punto. El objetivo de las llaves públicas es compartirlas. Unas veces serán publicadas en una web, otras compartidas mediante un USB y otras enviadas a través de un email, de un correo electrónico. Un archivo binario no siempre pasará los controles de un antivirus y puede que ni se descargue, ni se copie, ni se pueda juntar en un correo electrónico. En estos casos se dice que se arma, que no es otra cosa que convertir ese binario a un archivo de texto plano. De esta manera pasará todos los controles de cualquier antivirus. Para poder usar esa llave pública con el gestor de paquetes de Ubuntu, tenemos que desarmarla, es decir, transformarla de nuevo a binario y guardarla en una ruta concreta. Para ello usaremos el comando sudo gpg-o/usr/share/keyrings y el nombre que le queramos dar, por ejemplo, mongodb-server-7.gpg. Así guardaremos el resultado en esa ruta. Y --de armor junto con la ruta del archivo que nos hemos descargado con la llave pública en formato texto. Al pulsar intro, y si todo ha ido bien, ya tendremos la llave pública de Mongo instalado en nuestro sistema Ubuntu Server. Ahora es necesario añadir al gestor de paquetes apt el nuevo repositorio de MongoDB. Podemos hacerlo de distintas maneras, pero en este caso vamos a crear un documento con extensión .list dentro de la carpeta de configuración de fuentes de apt. Con un nano/etc/apt/source.list.d/ por ejemplo mongodb7.list, crearemos un nuevo archivo en el que escribiremos la siguiente línea: dep y entre corchetes cuadrados la o las arquitecturas en las que estemos interesados, por ejemplo arch igual AMD64. Y continuamos con signed by con la ruta de la llave pública que pusimos anteriormente. Cerramos los corchetes cuadrados y a continuación la ruta del repositorio y la palabra multiverse. Guardamos y salimos. Para que los cambios se hagan efectivos debemos recargar los paquetes disponibles con un sudo apt update y así forzamos a que lea de nuevo el repositorio. Es bueno prestar atención a la salida de este comando por si aparece algún error relacionado con la llave pública de Mongo. Ahora empieza realmente la instalación y para ello es suficiente con escribir sudo apt install mongodb-org.
apt se encargará de todo, de descargar los archivos, de crear el usuario MongoDB, de crear el archivo de configuración y de crear el servicio que lanzará MongoDB en cada arranque. Ya estaría, así de sencillo. Bueno, realmente aún no. Aunque MongoDB está instalado en el sistema y el servicio está creado, por defecto este no está ni lanzado ni configurado para arrancar automáticamente. De hecho, si lanzamos un Mongo Shell, veremos cómo nos aparece un mensaje indicando que se ha rechazado la conexión. Podemos comprobarlo haciendo un sudo systemctl status MongoDB. Como podemos ver en la salida, está en disable, lo que indica que no arrancará automáticamente, y también está inactive, que indica que el servicio está parado. Para lanzar MongoDB y dejarlo configurado para que se inicie automáticamente con cada arranque, hacemos un sudo systemctl start mongod y un sudo systemctl enable mongod. Ahora que Mongo está activo, volvemos a conectar a través de Mongo Shell y nos conecta. Escribimos exit para salir. En el tutorial en PDF te propongo confirmar desde el cliente de otro equipo que la base de datos está efectivamente funcionando. Desde otro equipo remoto con algún cliente de Mongo instalado, intento conectarme al servidor de MongoDB. Averiguo la IP del servidor y desde el cliente intento la conexión con la IP y el puerto. Como vemos, en este caso la conexión se rechaza. Para descartar que sea un problema de la red, hago un ping desde el cliente al servidor y funciona perfectamente. En el tutorial te propongo confirmar en el servidor que el servicio está lanzado con un sudo systemctl status mongo, y a medida que voy escribiendo voy completando con el tabulador porque el nombre del servicio igual no me lo sé o ha cambiado. En la salida vemos que está lanzado correctamente. El siguiente paso sería comprobar la configuración de Mongo. Debería estar en la carpeta /etc. Con un ls-la mongo y un tabulador para autocompletar, enseguida aparece, y con un nano nos permite editarlo. Dentro de la configuración veremos que la línea bind IP solo permite conexiones desde la 127.0.0.1, es decir, desde localhost, desde el propio servidor. Si la cambiamos por 0.0.0.0, si ahora volvemos al cliente y lanzamos la conexión, veremos que conecta sin problemas. Voy a hacer en este vídeo otra instalación, pero esta vez usando Docker. Antes, una rápida explicación de qué es eso de Docker. Hasta ahora habíamos usado máquinas virtuales que usan el hardware real de nuestra máquina anfitriona para simular un equipo virtual. En este equipo, que llamamos máquina virtual, instalábamos el sistema operativo, Ubuntu Server en nuestro caso, y sobre este la aplicación que fuera, por nuestro caso MongoDB. Con Docker la filosofía cambia y en lugar de instalar un sistema operativo completo en cada máquina virtual, lo que hace Docker es crear un contenedor que usa el kernel Linux del sistema operativo anfitrión. Por ello Docker funcionará de manera nativa en Linux y Mac. En equipos Windows será necesario instalar WSL, Windows Subsystem Linux. Bien, por tanto, un Docker o un contenedor es el equivalente a una máquina virtual, salvo porque comparte el kernel del sistema operativo anfitrión. Estos contenedores por sí mismos no hacen nada y tenemos que lanzar una imagen que como mínimo tenga el resto del sistema operativo. Podría ser otro Ubuntu, cualquier otra distribución, pero en general usamos una distribución muy ligera de apenas 5 megas que se llama Alpine. Sobre este contenedor con esta imagen se pueden instalar otras aplicaciones y volver a empaquetarlas como imágenes para que cualquiera pueda descargarlas y usarlas tal cual. Siguiendo esta filosofía, existe un repositorio web de imágenes de contenedores que empresas o usuarios han confeccionado y compartido. En esta instalación nos descargaremos una de estas imágenes, en las que ya está instalado un sistema operativo mínimo, recuerda que el kernel es el de la máquina real, y un MongoDB sobre él. Arrancaré otra máquina virtual Ubuntu para realizar esta instalación. En primer lugar tengo que instalar Docker, esto solo hay que hacerlo una vez. Hay muchas maneras de instalar Docker, pero por seguir la misma filosofía que en la instalación anterior, voy a hacerlo desde su repositorio oficial. De esta manera tendré acceso a las actualizaciones tan pronto como Docker las publique. El proceso es exactamente igual que el visto anteriormente. Descargar la llave pública, añadir el nuevo repositorio a la lista de repositorios de apt y finalmente instalar el paquete Docker. Para descargar la llave pública usaremos el comando wget a la ruta https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg. Como ya sabemos, habitualmente las llaves públicas se ofrecen armadas como texto plano para que pasen el control de seguridad de los antivirus. Habrá que desarmarla y copiarla en la ruta adecuada. Para ello escribimos el comando sudo gpg -o /usr/share/keyrings/docker gpg --dearmor gpg. Ahora que ya tenemos la llave pública de Docker en formato binario copiada en la carpeta adecuada, hay que añadir el nuevo repositorio al apt, al gestor de paquetes. Para ello creamos con sudo nano un archivo con extensión .list en /etc/apt/sources.list.d/, por ejemplo, docker.list. En este archivo escribiremos la siguiente línea.
dep y entre corchetes cuadrados arch igual amd64, signet-by igual /usr/share/keyrings/docker.gpg, indicando que esa es la llave pública que usaremos para descifrar los paquetes. Cerramos los corchetes cuadrados y después la ruta del repositorio, que es https://download.docker.com/linux/ubuntu, un espacio yami, que es la versión de Ubuntu, un espacio stable, que es la versión que queremos. Guardamos y hacemos un sudo apt update para forzar a apt a que lea este nuevo repositorio. Ojo con la salida de este comando, si hay algún error seguramente estará relacionado o bien con la ruta de la llave o bien con la dirección del repositorio. Ahora que ya tenemos el repositorio añadido correctamente, hacemos un sudo apt install docker-ce. Para que no pase como en la instalación anterior, voy a comprobar con un sudo systemctl status docker.service que Docker está ya arrancado. Utilizo el tabulador para autocompletar porque no siempre nos sabemos el nombre de los servicios. Por último y por comodidad, vamos a hacer que nuestro usuario forme parte del grupo Docker para que podamos ejecutarlos nosotros también sin necesidad de cambiar al usuario Docker. Para ello escribimos sudo usermod -a g mayúscula, el grupo Docker y el usuario administrador. Añadir un usuario a un grupo no es algo inmediato, requiere de reiniciar la sesión. Si nos fijamos, el comando docker ps, que debería devolver un listado de contenedores en ejecución, falla, porque mi usuario, el administrador, técnicamente aún no está en el grupo de Docker. Lo más rápido en este punto es reiniciar la máquina virtual para que se ejecuten los cambios. Al arrancar, lo primero que hago es otra vez el comando docker ps y ahora sí, me muestra una lista vacía que indica que no hay contenedores en ejecución. Listo, ya tenemos Docker instalado. A partir de ahora empieza propiamente la instalación de MongoDB mediante contenedores. La versión ultra corta de instalación de un contenedor de MongoDB sería escribir el siguiente comando: docker run --name mongo, este será el nombre de nuestra instancia, -d, esto indica que lo queremos ejecutar en segundo plano y liberar la terminal para seguir trabajando, y el nombre de la imagen, en este caso mongodb /mongodb-community-server. La primera vez que ejecutemos este comando, Docker comprobará si la última imagen disponible está descargada en local y si no lo está, la descarga. Comprueba que no hay ningún otro contenedor que se llame Mongo e instancia en él la imagen de MongoDB. En general es más largo de contar que de ejecutar. Un MongoDB recién instalado en cuestión de segundos. Un contenedor que ya está en funcionamiento podemos pararlo con un docker stop y el nombre del contenedor. Con los contenedores apagados podemos eliminarlos o volver a usarlos con un docker start y el nombre del contenedor. En este sentido sí se parece mucho a las máquinas virtuales de VirtualBox, que podemos arrancar, parar y eliminar según las necesidades. Con el comando docker ps listamos los contenedores en ejecución y si añadimos un -a veremos todos los contenedores, los apagados incluidos. Por último, con el comando docker exec -it mongo podemos ejecutar de manera interactiva cualquier comando en el contenedor desde nuestra terminal. Al igual que en el primer caso, este Mongo tampoco acepta conexiones fuera de localhost, por lo que si quisiéramos que lo hiciera, habría que modificar el archivo de configuración dentro del contenedor y a nivel de Docker habría que mapear los puertos del contenedor a los del equipo anfitrión. Vamos a interpretar esta imagen. Desde el usuario administrador en la máquina equipo, estamos ejecutando un comando docker exec -ti mongo que nos abrirá una sesión interactiva dentro del contenedor Mongo para ejecutar el comando que le indiquemos. En este caso el comando será mongosh, que es el cliente por comandos de Mongo. Si nos fijamos en el encabezado de mongosh, veremos que nos indica que se está conectando desde la 127.0.0.1, es decir, estamos dentro del contenedor. Al escribir exit para salir, volvemos a nuestra terminal de administrador en equipo. Si intentamos la conexión desde el cliente remoto, comprobaremos que nos rechaza la conexión. Lo apropiado sería conectarnos por terminal al servidor de MongoDB y allí buscar el problema. Lo hacemos usando el comando docker exec -ti mongo y en este caso el comando bash para tener acceso a un terminal interactivo dentro del contenedor. Allí deberíamos comprobar el archivo de configuración. Pero la versión de sistema operativo de esta imagen está tan recortada que no tiene ni siquiera nano instalado. Lo más rápido será copiar el archivo de configuración a mi máquina local, editarlo allí y lo volveré a copiar. Con el comando docker cp mongo /etc/mongodb.conf.org y un punto, me copio a la máquina anfitriona el archivo de configuración para editar la línea del bind IP que por defecto nos limita a solo aceptar la 127.0.0.1 y se lo cambiaré a la 0000 indicando que acepte peticiones de todas las IPs. Fíjate que en el comando dockercp es bastante fácil interpretar tanto en origen como en destino
cuál es el contenedor y cuál es la ruta local. Para mapear el puerto 27017 de mi equipo anfitrión al puerto 27017 de mi contenedor Mongo, necesito volver a crearlo, así que debo parar el contenedor Mongo con un docker stop mongo. A continuación, elimino el contenedor de mi disco duro con un docker rm mongo y por último vuelvo a crear el contenedor, pero esta vez indicando el mapeo de puertos que quiero. Con el comando docker run -p 27017 2.27017, aquí es donde mapeo local a contenedor, --name mongo, mongodb barra mongodb-community-server, aquí puedo autocompletar con el tabulador. Creo de nuevo un contenedor que se llama mongo con la imagen de MongoDB Community que descargamos previamente y en este caso los puertos están mapeados. Ahora que ya tengo un contenedor Mongo mapeado de mi puerto 27017 a su puerto 27017, voy a copiar el archivo de configuración que había modificado anteriormente. Con el comando dockercp, pero en este caso .mongoconfig.org mongo2.etc/mongoconfig.org sobrescribo el archivo de configuración original por este en el que cambié las IPs aceptadas. Para que los cambios tengan efecto y el archivo de configuración se lea de nuevo, lo más sencillo es parar el contenedor con un docker stop mongo y volver a lanzarlo con un docker start mongo. Si ahora vuelvo a mi cliente remoto e intento la conexión, funcionará sin problema. Ahora que tengo mi cliente configurado para conectarme a estas dos instancias de MongoDB, voy a romper algo y ver qué es lo que pasa. Para empezar, voy a apagar el servidor de Mongo que instalamos mediante repositorio. Podemos ver cómo las gráficas de rendimiento dejan de actualizarse tan pronto como se cierra el servidor. En la máquina de Docker voy a detener el contenedor con un docker stop mongo. En ese momento también se detienen las gráficas de rendimiento. Si ahora vuelvo a arrancar el contenedor con un docker start mongo, las gráficas vuelven a mostrar información. Esta instalación en Docker es interesante porque en muchas ocasiones necesitamos probar algo y nos da mucha pereza montarlo en una máquina virtual porque requiere de mucho tiempo. Con Docker solo se necesita el tiempo que tardes en buscar en Docker Hub lo que necesitas y unos segundos más para tener un servicio perfectamente funcionando. Como resumen, en este vídeo hemos visto otras dos maneras de instalar MongoDB, desde un repositorio con un sencillo apt install o desde un contenedor sin más que ejecutarlo. Como podemos ver, en estas dos instalaciones ganamos tiempo, mucho tiempo en la instalación, pero para manejarlo y especialmente para personalizarlo, tenemos que tener claros los conceptos de usuario, archivo de configuración y servicio que vimos en el primer vídeo. Como reto, te propongo que intentes conectarte a estos servidores desde un equipo remoto con el cliente de tu elección. En este reto debemos tener en cuenta un montón de factores. Por un lado, la propia configuración de MongoDB y por otro lado, la configuración de red necesaria para que cliente y servidor se vean. Suerte. Hasta aquí este vídeo.